al sonido. Ya, repito, son ramas de la gramática que se encargan de estudiar, se encargan de analizar el sonido desde diferentes perspectivas. La fonética desde la perspectiva real, concreta, de que estás percibiendo de mí, y la fonología desde muy buenos días, desde el punto de vista ideal. Bien, acá ponemos así, ramas de la gramática o disciplinas de la gramática, ¿ya? Ramas de la gramática que estudian el sonido, que estudian el sonido. El sonido real, articulado o ideal, ¿ya? Bien. Sin embargo, jóvenes, lo que más nos interesa a nosotros es la fonología, ¿ya? Por si acaso, es lo que es más central, ya más importante para nuestro estudio. Sí, vamos a centrar casi toda nuestra atención en la fonología, ¿ya? A ver, veamos. Tenemos acá la fonología. Sí. La fonología estudia, ¿ya? La fonología estudia a la mínima unidad sin significado. O es su base, ¿ya? Sin significado. Pero distintiva, ¿no? Pero distintiva, ¿ya? La mínima unidad que no presenta significado, pero es distintivo, es el fonema. A ver, creo que alguien quiere, dice Guadalupe. ¿Alguna consulta a Guadalupe? ¿O fue de hace rato? ¿O qué tiene que ver con hoy casi todos están con la mano levantada? Ah, ya. Si no que veo la mano levantada, creo que es por otra razón, ¿no? Ya. Creo que por otra razón, sí. Bueno, esta es la fonología. Estudia la mínima unidad sin significado, pero distintiva, ¿ya? Es decir, al fonema. Es decir, al fonema. Lo que nos interesa es eso, ¿no? Nos interesa estudiar, analizar al fonema. Ya por esa razón es que vamos a dividir al fonema en dos tipos. Ya, vamos a darle las clases de fonemas, ¿ya? Ese es nuestro siguiente subtítulo. Clases de fonemas. Bien. El primer tipo de fonema se denomina fonema segmental. Fonemas segmentales. ¿Ya? Fonemas segmentales. Un segundito, por favor, voy a mover un ratito para tener más espacio. Ya, fonemas segmentales. Los fonemas segmentales son aquellos fonemas que se presentan en sucesión, uno luego del otro, ¿ya? Uno después del otro. Ese es un fonema segmental. Va uno luego del otro. Así como cuando hablo hay un sonido que va luego de otro sonido, eso es un fonema segmental. Los fonemas segmentales a su vez se van a clasificar de esta forma. Tenemos a las vocales y a las consonantes, ¿ya? Vocales y consonantes. Fonemas vocálicos y fonemas consonánticos. Fonemas vocálicos, repito, y fonemas consonánticos. Clasifiquemos, a ver, fonemas vocálicos y fonemas consonánticos, ¿no? Sabemos que en nuestra lengua son cinco las vocales, y además las vocales siempre, siempre, siempre son sonoras, siempre. No hay vocales sordas, todas las vocales son sonoras, ¿ya? De manera obligatoria. En segundo lugar, las vocales son núcleos silábicos. Es la parte más importante de la sílaba. Núcleos silábicos. ¿Bien? En tercer lugar, las vocales no presentan ruido audible. Ya, no presentan ruido audible. A ver, ¿qué es ruido audible? Cuando pronunciamos una vocal, solo sale la vocal, ¿no? A, E, I, O, U. Bien, en cambio, cuando pronuncias una consonante, la consonante arrastra un tipo de ruido. Por ejemplo, con el caso de la E, ñe, o en la E,
O en la ch, esos son ruidos. Con las consonantes hay ruidos. Con las vocales no. Ya con las vocales no hay ruido audible y porque además no presentan obstrucción de los órganos, ¿ya? Las vocales salen con libertad, ya no presentan obstrucción. Se realizan sin ninguna dificultad, ¿ya? Cuando decimos obstrucción nos referimos a los órganos articulatorios. Decimos A, E, I, O, U con la boca abierta, la lengua permanece en reposo, se adelanta o se contrae un poco, pero nada más, ¿ya? Las vocales se agrupan siguiendo el conocido triángulo vocálico o triángulo de Hellman, ¿ya? Tenemos acá las vocales. Como las cinco vocales, tienes una A, una E, una I, una O y una U. Estas son esas cinco vocales. Y estas cinco vocales se agrupan siguiendo criterios de movimiento de la lengua, movimiento del maxilar. Tenemos cinco las vocales. Por ejemplo, encontramos a la vocal A. Con la A, nuestra lengua permanece en reposo, ¿no? La lengua no se mueve, ¿ya? Por esa razón es que la boca es conocida, la A es conocida como vocal central, ¿no? Si la E y la I, en el caso de la E, I, la lengua se adelanta, ¿no? A, E, I. Por eso es que la E, I son vocales llamadas anteriores. En cambio, con la O, U, nuestra lengua se contrae, O, U serán vocales posteriores, ya vocales posteriores. Además, la A es una vocal baja, porque el maxilar está hacia abajo. Si el maxilar va subiendo, tenemos vocales medias. Si sube mucho más, tendríamos a las vocales altas. Bien, ahí tenemos a las vocales. Esa es la clasificación. Como se pueden dar cuenta, para definir a una vocal, tienes dos criterios. Si yo te pidiera que me digas qué cosa es la A, me digas que es una central baja. ¿Qué es la E? Una anterior media. ¿Qué es la I? Una anterior alta. En el caso de las consonantes es diferente. Las consonantes no tienen dos criterios, sino vamos a encontrar tres criterios para definir o clasificar a las consonantes, ¿ya? Son, repito, tres criterios para la clasificación de las consonantes. Así como tenemos cuatro características que hemos definido a las vocales, con las que hemos definido las vocales, igual, con las consonantes vamos a mencionar esas mismas características, ¿ya? Pero al revés, pues, ¿no? A ver, estas son las consonantes. En primer lugar, decimos que necesariamente pueden ser sordas o sonoras, dependiendo de la consonante. Luego hemos puesto núcleos silábicos, acá ponemos márgenes silábicos. Ya, márgenes silábicos. Márgenes silábicos. ¿Bien? Luego no presentan ruido audible acá. Presentan ruido audible. Presentan ruido audible. Acá no presentan obstrucción, presentan obstrucción. O mayor obstrucción o menor obstrucción, ya como lo vamos a ver después de la clasificación. Así como definimos a las vocales con dos criterios, las consonantes se van a definir con tres criterios. Y justamente vamos a hablar de esos criterios. Así que ponemos acá alfabeto consonántico. ¿Ya? Alfabeto consonántico. Consonante. ¿Eh? El primer criterio para definir las consonantes es según el punto o zona de articulación. Se llama punto o zona de articulación cuando lo que nos interesa es qué órganos intervienen en la producción del sonido. ¿Ya? ¿Qué órganos van a permitirme que el sonido se produzca? ¿Bien? Y cuando hablamos de órganos nos referimos a los órganos articulatorios, ¿ya? A la lengua, a los labios, etc. ¿Ya? Eso es el primer tipo.
Vamos a poner así. 1. Esto es por el punto o zona de articulación. Punto o zona de articulación. Tenemos a diferentes tipos de consonantes, ¿ya? A diferentes tipos de consonantes acá. A ver, permítame clasificarlos para que hablemos de ellos. En primer lugar, tenemos a las consonantes llamadas bilabiales. Consonantes bilabiales. Se llaman bilabiales porque nuestros labios se cierran, ¿no? Son tres, pumba, ¿no? P, M y B. Pumba, ahí para que lo recuerdes, ¿no? P, B, ¿no? Luego tenemos a las dentales. Las dentales son dota, todo, director técnico, la DT, ¿no? Diente, ahí donde choca, ¿no? Dedo, tuétano, tarea, etc. Luego tienes a la interdental. En el caso de la interdental, la única interdental es la Z, ¿ya? Que se representa con el símbolo de la teta. La interdental es un sonido que no tenemos en el castellano peruano. Nosotros no pronunciamos la Z, no pronunciamos una S, porque caemos en C0, ¿no? Luego tienes a la L del labio dental. Y también hay una sola labio dental, ¿no? La única es la F. Labio dental. Poca ahí, ¿no? Feo. Luego tienes a la L de alveolares. La L de alveolares, que es la que más veces ha venido. Ya son cinco, ¿no? La mnemotecnia es salón raro. Salón raro. Esa es la mnemotecnia. Quitas las vocales y ahí te quedan las consonantes alveolares. La S, la L, la N, la doble R, esta es doble R, ¿ya? Es una R con su rayita arriba, raro. Repito, es una R con su rayita arriba, eso es doble R, ¿ya? Salón raro. Y eso vendría a ser las alveolares, un ratito, por favor. Permítame un ratito para poner las rayas acá. Bien, estamos con las alveolares, ¿no? Pero aquí me falta, ¿cierto? Me faltan las palatales y las velares. Los palatales y velares. Se llama palatal cuando nuestra lengua se dirige a la zona del velo del paladar, ¿no? Y las palatales son cuatro. Bien, la mnemotecnia es chuyo, la che, esta es la che, es una C con sus cachitos arriba, y esta es la doble L, con el símbolo del anda o como si fuera una Y al revés. Es chuyo, chuyo, yuño, ya, yuño. Esta es la Y, es una J con sus cachitos y la Ñ, ya, chuyo, yuño. Chuyo, yuño, ¿no? O chayañay, como quieran recordarlo, pero necesitamos recordarlo con mnemotecnia para que sea más rápido. Y las velares son tres, Carajo o Goku X. ¿Ya? Goku X. Así. Son tres velares. Ahí tenemos a las velares. Bien, este es el punto zona de articulación, primer criterio para clasificar a las consonantes. El segundo criterio para clasificar a las consonantes se denomina modo de articulación. La diferencia entre el punto y el modo es que mientras en el punto lo que nos interesa es qué órganos se acercan para que el sonido se produzca,
En el modo de articulación lo que nos interesa es cómo el aire va a salir por la cavidad, no cómo sale por la cavidad nasal, por la oral, de qué forma, si hay o no hay obstrucción, etc. Si hay obstrucción en los órganos, se acercan, se pegan, se estrechan y luego el aire sale como una explosión, estamos frente a las consonantes oclusivas. Y la mnemotecnia es bien conocida, ¿no? Bodega, pituca. BDG, PTK, ¿no? Bodega, pituca. Luego tienes a la F de fricativas. En las fricativas encontramos a la F, a la Z, la J, la Y y la S. Foxis, ¿no? Esas son las fricativas. Foxis. Luego tienes a la combinación de las oclusivas con las fricativas, llamada africada. Y la única africada es la che. Luego tienes a la L y del lateral. Se llama así porque el aire sale por los lados. Tienes a la L y a la doble L. L y doble L, ¿no? Esas son las laterales. L y doble L. Luego tienes a la V de vibrantes. La neotina es raro. Sí. Recuerda, esta es la doble R y la R, ¿no? Doble R y R. Y por último, las nasales. Es mañana, ¿ya? Mañana. Esas son las nasales. Mañana. Hemos hablado del punto, ahora del modo, y estaríamos terminando esta parte con la vibración de la glotis. O sea, de las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales vibran, estamos frente a consonantes sonoras. Si permanecen en reposo y no vibran, las consonantes serían sordas. Y tenemos sonoras y sordas. Y como la clasificación es solo de dos, acá el número es mayor, ¿no? El número es mayor acá. La mnemotecnia de las sordas es GF, y de las vocales, choca. Ya, repito, la mnemotecnia de las sordas es jefe, choca, zapatos. Quitando a las vocales, ya, jefe, choca, zapatos. Eliminas a las vocales, ahí tienes la J, la F, la Ch, la K, la Z, la P, la T y la S. Esas vendrían a ser en las consonantes sordas. A ver, aquí me pregunta, profesor, ¿la J en qué categoría estaría? La J es la X, ¿ya? La que estamos viendo acá. Esa es la J. Luego voy a transcribirlo, así que no te preocupes, y es verdad, ¿ya? Ahí está. Luego voy a enseñar a transcripción fonológica, no se preocupe. Ya, pero la J es la X, ya, es la J. Luego tienes a las sonoras. Las sonoras son todas las que no sean sordas, no sean las demás. ¿Y las demás cuáles son? Las nasales, mañana, raro, las laterales, la Y y bodega, ¿ya? O sea, las sonoras serán bodega, Y, laterales, vibrantes y nasales. Esas vendrían a ser las sonoras, ¿sí? Pero cuando tengamos dos tipos, basta con que aprendamos uno, porque si no es esta, tendría que ser la otra, ¿bien? Entonces, esas son las consonantes. Tenemos fonemas segmentales, tenemos las vocales y tenemos las consonantes. Bien, fonemas vocálicos y fonemas consonánticos, ¿sí? Hasta ahí. ¿Hasta acá alguna consulta, señoritas, caballeros? ¿Alguna aclaración que tenga que hacerles para continuar con los suprasegmentales? Ya, muy bien, si no hay ninguna duda. Estamos hablando de los fonemas segmentales, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los fonemas suprasegmentales. Fonemas suprasegmentales. Fonemas suprasegmentales. Se denominan fonemas suprasegmentales porque van por encima de los segmentales. O sea, un fonema suprasegmental, en otras palabras, necesita de los fonemas segmentales. ¿Ya? Lo necesita. Si no apareciera un fonema suprasegmental, entonces, perdón, si no apareciera un fonema segmental, no habría fonemas suprasegmentales. Ya ver, permítame un ratito para poder explicarles.
A ver, primero, definimos así a los fonemas suprasegmentales, ¿ya? Van por encima de los segmentales. Van por encima de los segmentales. ¿Ya? Y se clasifican, les decía, en dos tipos, ¿no? Tenemos en primer lugar al acento. Al acento. Como ustedes saben, el acento nos permite diferenciar significados entre pares de palabras, ¿no? El acento señala, indica la sílaba tónica, ¿no? Y nos permite distinguir palabras. Ya, por ejemplo, tenemos médico con tilde frente a médico, ¿no? Médico. De medicar, ¿no? Yo no me medico, ya, yo no me medico, así. O de con tilde y de sin tilde, ¿no? Cambia el acento y cambia el significado, ¿bien? Esto es más sencillo porque ya tenemos noción de esto. Quizás el tono sea lo que podría complicársenos, pero que ahí es sencillo. El tono en algunos libros aparece como entonación, tono o entonación. Y el tono se va a dividir en tres tipos, ¿ya? Primero, el tono nos indica la inflexión de voz, mientras que el acento aparece con palabras, el tono aparece con oraciones. El tono necesita de oraciones, ¿bien? El tono se clasifica en tres tipos, les decía. Tenemos en primer lugar, vamos a poner así, se subdivide en tenemos en primer lugar a un tono llamado ascendente. Ascendente. Obviamente, si es ascendente, la inflexión de voz va a subir. El tono ascendente aparece con la oración, ya aparece con una oración llamada interrogativa directa total. ¿Ya? Una interrogativa directa total. ¿Qué es una interrogativa directa total? Es aquella oración cuya respuesta es sí o no. A ver, por ejemplo, si yo te dijera, ¿te gusta el turrón? ¿Te gusta el turrón? Así, ¿no? ¿Fuiste a la marcha? ¿Ya? Y ahí ustedes responden sí o no. ¿Bien? O sea, lo importante acá es la respuesta, sí y no. Hay preguntas sobre el tono ascendente, ya sabes, tienes que buscar que sea pregunta con signos de interrogación y la respuesta sea sí o no. Es el tono ascendente. Luego tenemos el tono descendente. El tono ascendente aparece con tres tipos de oraciones, ¿ya? En primer lugar, aparece con las oraciones interrogativas parciales. Y una oración interrogativa parcial es aquella cuya respuesta es cualquier cosa que no sea sí o no, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué almorzaste? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cómo lo resolviste? Etc. ¿Bien? Me falta, les dije que son tres tipos, pero obviamente ya no tengo espacio. Voy a agregar el espacio al costado, ¿bien? Necesito borrar la pizarra, por favor. Si hay alguna consulta me avisan. Y si no, vayan tomando su captura, por favor. Ya tomen su captura para poder borrar la pizarra. No está la tutora ahorita. Al salir un ratito. Se le toman su captura, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. No, Gonzalo, no. Solo es con la directa nomás. Solo es con la directa. Solo es con la directa. Y necesariamente con la total, ¿ya? A ver. Recuerden que estamos con el tono descendente. Ya, voy a borrar la pizarra. Y el tipo.
Bien, chicos, estábamos con el tono descendente, ¿no? Y hemos visto que aparece con la oración interrogativa indirecta. En segundo lugar, aparece con la oración enunciativa. Enunciativa, conocida también como declarativa. Enunciativa o declarativa. Bien. Esta oración enunciativa, me dice, profe, en africana, ¿qué dice? Che, sí, eso es la che. Muchas gracias por responder. La oración enunciativa o declarativa es aquella oración que sencillamente informa algo, simplemente es una información. Por ejemplo, la respuesta que te ha dado tu compañero, ¿no? Ha puesto la che, eso vendría a ser una enunciativa, ¿no? Podríamos decir también, por ejemplo, mañana se irá de viaje. Mañana será de viaje, ¿no? Estamos informando nada más, ¿ya? O estoy muy enamorado. Estamos informando, ¿bien? Es una información. Esa es la enunciativa, conocida también como declarativa. Luego tenemos a la tercera clase de tono descendente, que aparece con las oraciones conocidas como exclamativas. Una oración exclamativa es una oración de estado de ánimo. Puede indicarnos alegría, enojo, sorpresa, etc. ¿Bien? Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué tal golazo? No así. ¿Qué tal golazo? ¿Bien? Ese será el tono descendente. ¿Bien? Estamos hablando del tono, recuerda, tono ascendente, tono descendente, y hemos dividido en tres tipos. Y tenemos en tercer lugar ya al tono horizontal, ¿ya? Horizontal, al tono horizontal, que aparece con oraciones que no culminan, ¿ya? Aparece con oraciones que no acaban, que no culminan. ¿Bien? Y como la oración no culmina, no se puede colocar punto final. Tiene que colocarse puntos suspensivos, ¿no? Por ejemplo, si yo te contara, ¿ya? Puntos suspensivos, ¿no? O perro que ladra, ya, puntos suspensivos, ¿bien? Eso vendría a ser el tono horizontal. A ver, para continuar, estamos hablando de los tipos de fonemas. Hemos hablado de los fonemas segmentales, que hemos clasificado en vocales y consonantes. Las consonantes se clasifican según el punto de articulación, según el modo de articulación y según la vibración de las cuerdas vocales, ¿no? Y luego hemos hablado de los fonemas suprasegmentales, que lo hemos dividido en acento y tono, y el acento es simplemente la fuerza de voz de las palabras, y el tono, que se clasifica en tono ascendente, descendente y tono horizontal. ¿Bien? Eso vendría a ser todo con respecto a los fonemas suprasegmentales. Y ahora vamos a ver algunas pequeñas notitas antes de salir a nuestro receso por almuerzo, algunas pequeñas aclaraciones. En primer lugar, por ahí vas a encontrar algún ejercicio que te hable de esto, de relación biunívoca. ¿Ya? Relación biunívoca. ¿Qué será relación biunívoca? Relación biunívoca quiere decir relación de uno a uno. O sea, si hay 24 fonemas, tendría que haber 24 grafemas, o sea, 24 letras. Pero sabemos que no existe eso. No existe la misma cantidad de fonemas que de grafemas, ¿no? Puede haber 24 fonemas y hay 27 grafemas. Entonces, en nuestra lengua no hay relación biunívoca, porque hallamos 24 fonemas y 27 grafemas. Y 27 grafemas. ¿Bien? Recuerda que grafemas quiere decir letras. 24 fonemas y 27 grafemas, ¿no? 27 letras. Por ahí también hay otro caso que dice dígrafos, ¿no? Un dígrafo es cuando una consonante se representa mediante dos letras.
Tenemos cinco dígrafos en el castellano. Tienes la che, la doble L, la doble R, la QU y la GU. Y esos son los cinco dígrafos. Pero en este último caso, para que la GU sea dígrafo, tiene que haber acá una E o una I. ¿Ya? Una E o una I. ¿Ya? Necesariamente, repito, para que la U sea un dígrafo, tiene que aparecer una E o una I. Tiene que haber una E o una I. Miren, por ejemplo, si tenemos la palabra agua, ¿ya? Acá tenemos la palabra agua. En la palabra agua, la GU no está con la E ni con la I. Agua. Además, la U se pronuncia. Entonces, en este caso, estamos frente a cero dígrafos. No hay dígrafos. En cambio, la palabra, a ver, si hubiéramos dicho aguerrido, aguerrido, en aguerrido tienes dos dígrafos, ¿no? Ahí hay dos dígrafos, ¿sí? En aguerrido, dos dígrafos. La GU, porque ahí no suena la U, y la doble R. Repito, lo importante para que haya dígrafo que la U no suene, no que la U no se pronuncie, ¿bien? Eso es. Relación biunívoca, luego tenemos a los dígrafos. También por ahí vas a encontrar un par de términos más y con eso terminamos esta parte, ¿no? Porque luego vamos al almuerzo, regresamos y continuamos con la teoría. Por ahí vas a encontrar el término poligrafía. Poligrafía. ¿Qué es la poligrafía? ¿Ya? La poligrafía es cuando un fonema se se representa por más de un grafema. ¿Ya? Un fonema se representa por más de un grafema. Recuerda que grafema es letra, ¿no? Miren, por ejemplo, tienes el fonema oclusivo, bilabial sonoro. Tienes a la B. B. Este fonema se puede representar mediante la letra B y mediante la letra V. Mediante la letra B o mediante la letra V. Por ejemplo, tienes la palabra víbora. Entonces la transcripción sería así. Víbora. ¿Bien? Víbora. La B y la V suenan exactamente igual, ¿no? O sea, son dos letras diferentes que tienen una sola pronunciación. Otro ejemplo podría ser la K, el fonema oclusivo velar sordo, que se representa mediante la letra K, mediante la letra Q y mediante la letra C. Siempre y cuando esta C esté acompañada de una A, de una O de una A, ¿no? O sea, que cuando suene como una K. ¿Ya? Cuando suene como una K. A ver, permítame un ratito, por favor. Por ejemplo, si tienes la palabra coqueta, tienes una C y una Q, pero ahí la pronunciación es la misma, ¿no? La transcripción sería así. Coqueta, ¿ya? Coqueta. Suenan igual, ¿no? Letras diferentes tienen un solo sonido. No confundas la poligrafía con la polifonía. ¿Ya? La polifonía es cuando una letra presenta más de un sonido. Una letra presenta más de un sonido. La letra presenta más de un sonido. ¿Ve? Un ratito, por favor. A ver, por ejemplo, tienes a la letra C. Tenemos a la letra C. Esta letra C puede representarse como una K o como una S, ¿no? Por ejemplo, en la palabra cocina, ¿ya? La primera suena como una K y la segunda suena como una S, ¿no? Cocina. Tiene dos sonidos, ¿no? Cocina. O también, por ejemplo, la letra G. La letra G puede ser una J o puede ser una G.
Por ejemplo, en la palabra grajea, grajeas. La transcripción sería así, ¿no? Cuando la G está con una E, suena como una J. Grajeas. Siempre se coloca acento, ya estoy colocando acento. Esta escritura la voy a enseñar en la siguiente hora. Ya vamos a hablar sobre la transcripción fonológica, pero en la siguiente hora. ¿Bien? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna aclaración? Dice, profesor, ¿qué quiere decir que el acento es contrastivo? A eso tiene que ver cuando el acento diferencia sílabas, ¿ya? Diferencia sílaba. Sílaba átona y sílaba tónica, ¿no? En payaso tienes pa y so como sílabas átonas y ya como sílaba tónica. Esa es la función contrastiva del acento. Solo que eso no viene en examen de admisión, es que no es relevante la función contrastiva. Me pregunta, profe, la palabra aguaje, en aguaje no hay dígrafo por si acaso. Aguaje. Gua. No porque la U se está pronunciando, ¿no? Aguaje, como en agua. Le agregas aguaje, ahí, ¿no? Bien. ¿Algo más, jóvenes? A ver, un ratito, por favor, voy a lavarme las manos. Ya, regreso de un minutito. Ya, cualquier duda, escríbanme. Bien, chicos, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, nos vemos dentro de una hora. Vayan a almorzar. Nos vemos más tardecito, jóvenes. Cuídense. Buen provecho.
Buenas tardes, vamos a continuar. Muy buenas tardes. A ver, nos habíamos quedado hablando sobre los tipos de fonemas y ahora vamos a hablar sobre la transcripción fonológica. Ya en todo este espacio voy a escribir algunas palabras y vamos a separarlas o transcribirlas fonológicamente, ¿sí? A ver, permítanme un ratito, por favor, mientras escribo estas palabras para explicarles. A ver, jóvenes, en la transcripción fonológica lo que predomina es la pronunciación, ¿ya? Nos interesa acá cómo pronunciamos y cómo pronunciamos a partir de nuestro dialecto. Por ejemplo, en la palabra gitana, ¿ya? Esta G cuando va acompañada de una I suena como una J, ¿no? Por lo tanto, la transcripción sería así con una X, ¿ya? Sería así, gitana. Y siempre hay que colocarle la mayor fuerza de voz. Ya, gitana, ahí está la fuerza de voz. O la diferencia en la pronunciación acá entre gitana y esta otra, gui. La primera es gi, la otra es gui, guiso. La transcripción de guiso sería así. Ya, guiso. Luego en cigüeña, no se coloca la U porque la U no suena. En cigüeña la transcripción sería así. Cigüeña. Colocamos la U porque la U ya se está pronunciando, pero no le ponemos diéresis. En la fonología ya no interviene la diéresis, ¿ya? En kiosco tienes una Q y una C, pero ambos tienen el mismo sonido. La transcripción sería así, ¿no? Kiosco, siempre hay que colocarle fuerza de voz. Ya en todas hay que colocarle la tilde. En cacique tienes una C y otra C, pero ambas suenan diferentes. Por lo tanto, sería así. Cacique, ¿ya? La Q siempre se representa como una K. En cohibido, la H no cuenta, por lo tanto sería así. Cohibido. En taxista, la X vale por 2 porque tiene doble sonido, ¿no? Es taxista. Taxista. En cambio, en la palabra xilófono, pronunciamos una S, ¿no? Xilófono. Así sería, ¿ya? Xilófono. Luego en la palabra México, la X suena como una J, no se escribe con mayúscula. México. ¿Ya? En ratero, a ver, dense cuenta la diferencia en la pronunciación, ¿no? En ratero. La primera R es una vibrante múltiple, ratero, y la segunda es una vibrante simple, ya sería así. Ratero. Luego en chorrillos, la C así, chorrillos. Chorrillos. ¿Ya? Esta es la doble L, recuerden. En payaso, la Y vale como una J, pero con sus cachitos. Sería así, payaso, ya, payaso. En herbívoro, la H no cuenta, la transcripción sería así, herbívoro.
En muy, muy, cuando la Y vale en la parte final, vale como una vocal. Ya, muy, muy. Bien, así, muy, muy. Esta sería la transcripción fonológica de esas palabras, ¿ya? ¿Tendrán alguna consulta sobre alguna de estas palabras? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que tenga que hacerle sobre esas palabras? ¿Ninguna? Ya, si se les ocurre algo, me preguntan, por favor. Ya recuerden, esto es ortografía, ¿ya? Y esta otra parte es fonología. Siempre con dos rayitas oblicuas, slash, y siempre hay que colocarle la fuerza de voz. No es por cómo lo pronunciamos, ¿ya? ¿Cuál es nuestra forma de pronunciación? Jóvenes, recuerden, en la parte inicial les había preguntado, creo que alguien levanta la mano. Sí, ¿no? Dana, ¿alguna consulta? Profesor, una pregunta, cuando había mencionado, por ejemplo, en Chorrillos, dijo que si iban esas dos consonantes a doble R, entonces solo se colocaba una vez, ¿verdad, profesor? Claro, o sea, la doble R se representa así, una R con su rayita arriba. Ya, profesor, gracias. Genial. Bueno, en la parte inicial les hablé de que el fonema es distintivo, ¿ya? El fonema tiene una función distintiva, ¿ya? Vamos a hablar de ese caso. Vamos a hablar de la función distintiva de los fonemas. Ese es nuestro subtítulo, ¿ya? Función distintiva. La función distintiva también recibe el nombre, ¿ya? De par mínimo, o si no, también se lo llama oposición. ¿Ya? Par mínimo u oposición. Así también lo puedes hallar. Marca la opción que presente par mínimo. Marca la opción que presente oposición entre fonemas. ¿Ya? Tenemos tres tipos de función distintiva. La primera, vamos a poner así, de vocal o consonante. Vocal o consonante. ¿Qué vas a hacer cuando te pidan función distintiva de vocal o de consonante? Lo que vas a hacer es buscar dos palabras que tengan la misma cantidad de fonemas, ojo, de fonemas, no de letras, ¿ya? Dos palabras que tengan la misma cantidad de fonemas, pero que se diferencien, que sean idénticos los fonemas y que haya una sola diferencia, ¿ya? Vamos a poner así, se buscan dos palabras con idénticos fonemas, salvo por uno. Y ese uno es el que nos interesa. Ese uno es el que se llama función distintiva. Ya, función distintiva, ¿ya? Por ejemplo, miren, tienes la palabra humo y sumo. Humo y sumo. ¿Ya? Humo y sumo. Ahora, dense cuenta, como la H no es un fonema, por lo tanto no va a contar. Entre las palabras humo y sumo, tienes en humo tres fonemas y en sumo encuentras cuatro fonemas. Por lo tanto, entre humo y sumo, al haber cantidad de fonemas diferentes, no hay función distintiva, ¿ya? A ver, tenemos otro ejemplo. Tienes la palabra taza con la palabra casa. Ambos tienen cuatro fonemas, ¿ya? Pero la diferencia está en que tienes acá un fonema oclusivo dental y acá un fonema oclusivo velar, ¿no? Entonces acá la distinción está entre las consonantes oclusivas. Función distintiva de consonantes oclusivas. Tienes la palabra cuyada, cuyada, frente a cuñada.
Ya tenemos la palabra cero frente a cerro. Vela frente a bala. Ya, vela y bala. La palabra gasa y pasa. Gasa y pasa. ¿Bien? Entonces acá, entre cuyada y cuñada, también hay función distintiva. Tienen la misma cantidad de fonemas. Y la diferencia es que acá hay una Y y acá hay una N. Esos son consonantes palatales. Función distintiva de consonantes palatales. Entre cero y cerro también una R y acá una vibrante múltiple. Una R y una doble R. Esta es la función distintiva de consonantes vibrantes. La vibrante simple y la vibrante múltiple. Entre vela y bala. Esta V es una B, recuerden, ¿no? Por lo tanto acá hay una E y una A. Acá habrá función distintiva de vocales. Entre gasa y pasa, bodega, pituca. Acá consonantes oclusivas. Consonantes oclusivas. ¿Bien? Esa es función distintiva de vocal o de consonante. También aparece la función distintiva con el acento y también aparece con el tono, ¿ya? Eso es justamente lo que les voy a enseñar ahora. ¿Qué hacemos cuando nos pidan función distintiva de acento? ¿Y qué hacemos cuando nos pidan función distintiva de tono? El acento es súper sencillo, el tono también, ¿ya? Pero el acento es mucho más fácil. Si tenemos función distintiva de acento, también es conocido como acento fonológico. Acento fonológico, ¿ya? Por ejemplo, tienes la palabra, miró a su alrededor. Lo único que tienes que hacer tú en la función distintiva del acento es agregarle la tilde o quitarle la tilde y el significado tiene que cambiar. Repito, en la función distintiva del acento le agregas la tilde o le quitas la tilde y el significado tiene que cambiar, ¿no? En miró a su alrededor, puedo quitarle la tilde, miro a su alrededor. Por lo tanto, al quitarle la tilde, el significado ha cambiado, ¿no? Y acá hay función distintiva, ¿bien? Porque tienen diferentes cantidades, María del Carmen. Entre humo hay 3, la H no cuenta, y sumo hay 4. Recuerden que tiene que tener la misma cantidad. Muy bien, Gonzalo, esa es la explicación. La H no cuenta. Acá miro a su alrededor si hay función porque puedo quitarle la tilde, ¿no? Si yo hubiera puesto reuní todo el dinero, si yo le quito la tilde a reuní, no tendría sentido, ¿no? Sería reuní todo el dinero. Entonces acá no hay función distintiva, ¿ya? Si yo dijera, por ejemplo, giro a su izquierda, si le quito la tilde será giro a su izquierda. Por lo tanto, sí tiene sentido, hay función distintiva, ¿no? Si hubiera dicho, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Le quito la tilde, sería incorrecto, ¿no? Entonces acá no hay función distintiva, ¿ya? En la función distintiva, repito el acento, es agregarle la tilde o quitarle la tilde y el significado tiene que variar y evidentemente ser un significado coherente. Bien, ahora me falta la función distintiva de tono. Permítame un ratito, por favor. Ahorita les explico. Y con eso estaríamos acabando la teoría. Ya no hay más teoría ahí. Vayan alistando sus preguntas. Si hay alguna duda, por favor, vayan alistando un ratito. Bien, en tercer lugar, les decía, tenemos la función distintiva de tono. La función distintiva de tono aparece únicamente, ¿ya? Aparece solo con oraciones interrogativas directas totales. ¿Bien? Y con la enunciativa. Y con la oración enunciativa.
necesariamente tiene que estar con estos dos tipos de oraciones, ¿ya? La interrogativa directa total y con la oración enunciativa. Por ejemplo, si dijéramos, como lo puse hace rato, ¿te gusta el turro? Y acá la respuesta sería sí o no, ¿no? Sí, entonces esta es una interrogativa directa total. Por lo tanto, acá habrá función distintiva. Si hubiera puesto llegó tarde Eliana, y acá sería llegó tarde Eliana, ¿ya? Esta es una oración informativa, enunciativa, por lo tanto hay función distintiva. Si hubiera puesto una oración como Susi, ponte de pie. Esta es una orden. Si es una orden, no hay función distintiva. Y ya tiene que ser necesariamente una interrogativa directa total o una enunciativa. En la imperativa no hay función distintiva, ¿ya? Si hubiéramos puesto, por ejemplo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? En ¿a dónde vas? Es una interrogativa, pero no es la total, es la parcial. Por lo tanto, ahí no hay función distintiva. Necesariamente el tono tiene función distintiva con las oraciones enunciativas o declarativas y las interrogativas directas totales. ¿Bien? Bueno, jóvenes, con eso habríamos abarcado toda la parte teórica. Ahora nos quedaría simplemente los ejercicios, ¿no? Tenemos bastante tiempo para resolver con calma. Pero ¿tendrán alguna consulta, jóvenes? Algo que no haya quedado claro, algo que tengan ustedes por ahí como duda. Nadita, nadita. Bien, seguramente les va a surgir alguna duda. Tenemos tiempo para responder con calma. Miren, nos falta bastante tiempo. Uf, bastante tiempo. Ah, ya. A ver, entonces, como nos falta bastante tiempo, quiero hacer un par de aclaraciones, ¿ya? En el examen de admisión de este año vino una oración, una frase que era sonido mecánico. ¿Ya? No recuerdo en qué área, creo que era el primer sábado o el primer domingo, en el DE, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Sonido mecánico, ¿ya? A ver, vamos a explicar qué cosa es sonido mecánico. Los sonidos que nosotros estudiamos, me preguntan de nuevo humo y sumo, ¿por qué no hay? Ah, porque por la cantidad, ¿no? Humo tiene 3 y sumo tiene 4. Recuerda que la H no cuenta. La H no se contabiliza. Les decía, lo que nosotros estudiamos son los sonidos articulados, los sonidos que producimos mediante nuestros órganos articulatorios, ¿no? Y es consciente, ¿no? Cuando tú hablas, lo estás haciendo de manera consciente. Bien, cuando pronunciamos palabras, lo hacemos de manera consciente, es racional. Un sonido mecánico es literalmente eso, un sonido que no se hace de manera consciente, ¿no? O que se puede hacer consciente, pero que no intervienen las palabras, las letras, los fonemas. Por ejemplo, un suspiro, ¿no? Eso es un sonido. O un beso volado, o un bostezo. Esos vienen a ser sonidos mecánicos, ¿ya? Aquí estos sonidos decimos que no intervienen los fonemas, ¿no? No intervienen los fonemas. Pueden ser eh, la risa, suspiro, un beso volado, etc. Eso vendría a ser un sonido mecánico. Bien. Bueno, ahora sí, jóvenes, por favorcito, les doy tiempito para que se pongan a copiar, para copiar resolver, y ahí nos podemos acotejar, ¿ya? Cualquier duda, igual voy a lavarme las manos, regreso, y ahí cualquier consulta, por favor. A ver, no les expliqué sobre alófonos, ¿ya? Porque no es determinante, no es importante el alófono, el alomorfo sí. Pero sé que por ahí hay una pregunta sobre alófono, ¿ya? Pero no es relevante lo de alófono. Igual lo voy a explicar, ¿ya? Mire, por ejemplo, alo en gramática significa variación. Fono, fonema. Sería variación del fonema, no así literalmente su significado. El alófono puede aparecer cuando la consonante N, por ejemplo, y a la N, mira,
esté al inicio, por ejemplo, tienes la palabra nación, ya tienes la palabra nación, ¿ya? En la palabra nación, la N, esta N, se pronuncia en los alvéolos. Y esta otra N se pronuncia en el velo del paladar, ¿ya? Es un sonido velar. ¿Ya? Esto tiene que ver con la fonética, ¿no? Les dije hace rato que la fonética no viene en examen, solamente la fonología. Cuando dices nación, fíjate tu lengua cómo choca con los alvéolos. La N, con la primera parte, y es así. Nación. Y luego con la N, la segunda N va hacia el final. Nación. ¿Bien? Entonces, eso es un alófono. En nuestro cerebro es la N, pero al momento de la pronunciación se pronuncia diferente, se pronuncia distinto. O sea, es la forma diferente, distinta que tiene un fonema en su pronunciación. Esto pasa normalmente cuando tienes una consonante luego de otra consonante o cuando la consonante está entre vocales. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer es buscar la misma consonante que se ubique en diferentes posiciones, entre vocales o entre consonantes. ¿Ya? Ahí habría alófono. O cuando está al inicio y cuando está al final, ya ahí habría alófono. Bien, así lo encuentras. Pero igual no es relevante eso, sí, no es relevante. No lo he explicado porque no viene examen, pero si lo preguntas, igual, no hay tienes la explicación. Bien, a ver, continúen, por favor, ya dentro de unos 5 minutitos cotejamos. A ver, estimados, vamos a cotejar, por favor. Ya tenemos exactamente unos 11 minutitos para poder cotejar. 10. La primera pregunta nos piden marcar la secuencia de verdadero y falso, ¿no? A ver, ¿qué habrán marcado en la primera? Excelente, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, en la una dice, ¿las vocales pueden pronunciarse haciendo vibrar o no? No, 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 siempre vibran porque siempre son sonoras, ¿no? Muy bien, la D de dedo. En la dos, ¿hay consonantes que dejan que el aire fluya libremente al ser pronunciadas? No. No puede ser una sílaba si no hay al menos una vocal. Claro, todas las sílabas tienen que tener vocal. Y luego al pronunciar las vocales, el aire sale sin que se le ponga claro, verdadero. Muy bien. En la 2 la A. Perfecto, jóvenes. Muy bien, muy bien. En la primera premisa de la 2 dice, las vocales se clasifican según el desplazamiento de la lengua, claro. En la segunda premisa, las consonantes nasales se caracterizan por permitir el paso del aire para caminar nasal, claro. En la tercera dice, todas las consonantes fricativas en procesos sonoras, no. G, F, ¿no? La J y la F. Luego, los fonemas oclusivos se articulan con un cierre total. Claro. En español la R y la doble R representan el mismo fonema en cualquier... No, 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 nada que ver, ¿no? Son fonemas diferentes. Muy bien. Dos, avión. Tres. ¿Qué marcamos la tres? Tazo. Avión. También muy, muy, muy bien. Avión. La vocal anterior media, ¿no? Vocal anterior media. La E, ¿no? La E. Mire, ahí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. En la A hay 9 vocales anteriores medias, o sea, la E. Contamos simplemente cuántas E se repiten, ¿ya? Luego, en la cuatro, nos pide la que más, la que predomine, ¿no? Elegir, ¿ya? Eso vendría a ser anteriores. Muy bien, la B de beso en la 4. Muy bien, muy bien, la B de beso. En la 5, ¿qué marcamos en la 5? Claro, la Z vendría a ser una interdental. Muy bien, ¿no? Luego tienes a la palatal, lateral, ya, muy bien. 5, la B de beso. 5, la B de beso. En la 6 nos piden que únicamente presenta consonantes alveolares. Muy bien, la E de enano. No puede ser avión por zinc, la C de zinc, ¿no? No puede ser beso por romances, la M de romances. No puede ser casa por la G de geranio. Y no puede ser dedo por la M de rarísimo. Muy bien. 6 enano. Y en la 7, claro, muy bien, muy bien. En la 7 sale casa. 7 casa. Te pide, no se manifiesta el rol, puede ser trabajo o trabajó.
pero no puede ser apúrate, apurate, ¿no? Apurate, muy bien. Te pide la que no presente estos roles diferenciadores, ¿no? Muy bien. 7, chanfainita, casa. En la 8, ¿qué marcamos en la 8? Muy bien. Fíjense, dice, lo entregó el martes. Sí, lo entrego el martes. Función distintiva de acento por entrego, entregó. Y tono ascendente. Muy bien, muy bien. 8 avioncito, 8 avión. En la 9 nos piden tono ascendente. Muy bien, muy bien. La E de enano, ¿no? La E de enano. Vas a ir, porque es una interrogativa directa total, ¿no? Muy bien. En la 10 nos piden el tono presente valor distintivo en la 10. Recuerden que la función distintiva del tono aparece con las interrogativas directas totales y con las declarativas, ¿no? ¿Y dónde aparece una de esas oraciones? En enano, en la 10. Porque es Goku será capaz de encontrar todas las esferas. Ahí respuesta es sí o no. ¿Ya? El 10 enano, porque la oración es interrogativa directa total. Bien, en la 11, 11 es teoría, teoría en la 11. Muy bien, Jaciel, muy bien, Rocío, María, muy bien, María del Carmen, muy bien, Mariori también, muy bien, muy bien. La B de beso, ¿no? La B de beso. Muy bien. En la 12 se parece mucho a una pregunta que hemos resuelto atrás. A ver, la D de dedo. Muy bien, señoritas, caballeros, muy bien, muy bien, muy bien. En la 13, ojo, nos piden, se escribe apropiadamente. Uy, 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 uy. Lastimosamente en la 13 sí hemos fallado. Estamos siendo imparables, ¿ah? ¿Por qué razón? Nos pide la que se escribe apropiadamente. En avión querosene es oclusiva, sí. Es velar, sí. Pero no es sonora, no es sorda. Pero fíjate, en la B de beso, en geranios, eso es como una J. Geranios. Y no es oclusiva, es una fricativa. Geranios. Para que sea oclusiva tendría que ser geranios. ¿Ya? Entonces la B no puede ser por oclusiva. Luego, y sonora, ¿ya? Luego dice chiquilla, es africada para tal, pero no es sonora, no es sorda. La clave es la D, es alveolar, fricativa y sorda. Y en enano, no puede ser enano, llegaban, es lateral, para tal sorda, no, es sonora, ¿no? Enano. 13 la D de dedo, ya 13 la D de dedo. ¿Sí? Muy bien. En la 14 nos piden simplemente que esté bien escrito. Bien, perdón, que esté mal escrito, que presente error ortográfico en la 14. ¿Cuál tiene error ortográfico? Enano, muy bien. Porque sede con C es de ceder, ¿no? En este caso está hablando de sede como lugar. Ese sede como lugar es con S, ¿no? Nos dijeron que la nueva sede está en Los Olivos. Bien, sede es con S. Muy bien. Y en la 15 nos piden que presente mayor cantidad de fonemas alveolares. 15 enano, muy bien. Fíjate, ahí hay dos. En órdenes tienes uno, dos y tres. En los tienes dos y en jueces tienes dos, ¿no? La C y la S. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve en enano, ¿ya? Hay nueve. Bien, jóvenes, ¿alguien tendrá alguna consulta para explicar alguna de estas preguntas? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay alguna duda? Bien, si no hay ninguna duda, entonces, muchas gracias, chicos. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Gracias, cuídense.